Desde comienzos del siglo III, el Imperio romano se vio sacudido por una profunda crisis interna que marcó el inicio de un periodo de transformaciones políticas, sociales y religiosas, así como de conflictos militares prolongados con los pueblos que presionaban sus fronteras. Este proceso, que perduraría hasta la caída del Imperio romano de Occidente en el 476, constituye el periodo del Bajo Imperio romano, caracterizado por continuos cambios en la estructura de poder, reformas administrativas, consolidación del cristianismo y la progresiva erosión de la autoridad imperial en Occidente. La crisis del siglo III se desencadenó tras la muerte del emperador Severus Alexander en el 235 después de Cristo, dando inicio a un periodo conocido como la anarquía militar, en el cual la sucesión imperial se convirtió en un proceso altamente inestable. Los emperadores eran a menudo soldados elevados por sus legiones, los usurpadores proliferaban y las fronteras del imperio estaban expuestas a constantes incursiones de los pueblos bárbaros. Además, la economía se vio afectada por una inflación acelerada y las epidemias debilitaban la población, creando un contexto de grave vulnerabilidad institucional. Fue en este escenario donde emergió la figura de Diocleciano, quien fue proclamado emperador Augusto en el 284 después de Cristo, tras derrotar a su rival Carino en la batalla del Margus, asumiendo la responsabilidad de reorganizar y estabilizar el imperio. Entre el 284 y 286 Diocleciano consolidó su autoridad y en el 286 designó a Maximiano como coaugusto para gobernar Occidente, mientras él mismo administraba Oriente. Esta dupla marcó el inicio de un modelo de gobierno colegiado que pretendía distribuir la carga administrativa y militar del vasto imperio. La formalización de este sistema, conocido como tetrarquía, se produjo el 1 de marzo del 293, instaurando dos Augustos, Diocleciano y Maximiano, y dos Césares subordinados, Galerio y Constancio. Bajo esta estructura, Diocleciano gobernaba las regiones de Tracia, Asia y Egipto. Galerio controlaba las provincias danubianas, Maximiano supervisaba Italia y África, y Constancio ejercía autoridad sobre Hispania, Galia y Britania. La tetrarquía no solo buscaba racionalizar la administración imperial, sino también asegurar una sucesión menos conflictiva y una respuesta más efectiva ante amenazas internas y externas. Para reforzar este diseño, Diocleciano implementó profundas reformas administrativas. Incrementó el número de provincias, agrupándolas en diócesis y estas en prefecturas. Separó las funciones civiles de las militares. Reorganizó los sistemas fiscales y transformó la estructura republicana todavía presente en la burocracia imperial. En el plano económico, enfrentó la inflación mediante el edicto sobre los precios máximos del 301, que establecía topes a los precios de bienes esenciales y salarios máximos para los trabajadores. Medidas que resultaron difíciles de aplicar y de eficacia limitada. Estas reformas institucionales sentaron las bases del dominado, un modelo en el que el emperador dejaba de ser primus inter pares para asumir un poder absoluto y centralizado. En el 305 después de Cristo, Diocleciano y Maximiano abdicaron simultáneamente, un acto sin precedentes que pretendía garantizar la estabilidad sucesoria, aunque en la práctica provocó rivalidades y conflictos entre los nuevos Césares y Augustos. La tetrarquía comenzó a desmoronarse y durante los años siguientes se sucedieron guerras civiles, usurpaciones y luchas internas que debilitaron temporalmente la autoridad central. En medio de este caos emergió Constantino, hijo de Constancio Cloro, quien a partir del 312 consolidó su ascenso tras su victoria en la batalla del Puente Milvio, frente a Magencio, el 28 de octubre del 312. Este episodio es recordado por la visión que Constantino tuvo de una cruz en el cielo con la inscripción In hoc signo vinces, que lo impulsó hacia la conversión al cristianismo. En el 313, junto con Licinio, promulgó el Edicto de Milán, que garantizaba la libertad religiosa para los cristianos y ponía fin a las persecuciones institucionales. Constantino continuó su política de unificación y consolidación del poder, derrotando a Licinio en 324 y convirtiéndose en un único emperador del Imperio Romano.
En 330 trasladó la capital imperial a Bizancio, que reconstruyó y rebautizó como Constantinopla, actual Estambul, transformándola en el nuevo centro del poder oriental. Asimismo, convocó en el 325 el Concilio de Nicea para resolver disputas teológicas dentro del cristianismo, especialmente en relación con la controversia arriana, reforzando el papel del emperador como autoridad religiosa y política. Tras la muerte de Constantino en 337, su imperio fue dividido entre sus tres hijos, Constancio II, Constantino II y Constans, lo que generó nuevas disputas territoriales. Constantino II falleció en 340 en medio de estos conflictos, y posteriormente Magnencio se levantó en Occidente contra Constancio II. En 351, la batalla de Mursa Mayor enfrentó a ambos contendientes. Aunque Constancio II obtuvo la victoria, las pérdidas humanas fueron enormes, y la batalla es considerada por algunos historiadores como una victoria pírrica. En 353, Magnencio fue finalmente derrotado en la batalla de Mons Seleucus, consolidando Constancio II como único gobernante. Durante el gobierno de Constancio II, entre el 355 y 360, se nombraron césares subordinados, entre ellos Julio y Galerio, para gestionar distintas partes del imperio. En 361, tras la muerte de Constancio II, ascendió al poder Juliano, conocido como Juliano el Apóstata, quien intentó restaurar el paganismo y limitar la influencia del cristianismo, aunque su reinado fue breve, que duró entre el 361 y el 363, tras su muerte, Joviano asumió el trono y revocó parcialmente las políticas paganas de su predecesor, reafirmando el cristianismo. En 364, Valentiniano I se convirtió en emperador de Occidente, mientras su hermano Valente gobernaba Oriente. Durante el gobierno de Valente tuvo lugar en 378 la batalla de Adrianópolis, el 9 de agosto, en la que los godos infligieron una de las derrotas más devastadoras al ejército romano, causando la muerte del emperador y debilitando la autoridad militar occidental. En 379, el emperador occidental Gratiano designó a Teodosio I el Grande como Augusto para Oriente. Teodosio se convirtió en una figura clave para el imperio. El 27 de febrero de 380 promulgó el Edicto de Tesalónica, estableciendo el cristianismo niceno como religión oficial del Estado. Entre 391 y 392 implementó medidas energéticas contra el paganismo, prohibiendo sacrificios, cerrando templos y limitando cultos privados no ortodoxos, consolidando legalmente la supremacía del cristianismo sobre las prácticas tradicionales. En septiembre de 394, la batalla del Frigidus enfrentó a Teodosio con Eugenius y Arbogast, representantes de la resistencia pagana y del descentralismo occidental. Su victoria consolidó a Teodosio como emperador cristiano legítimo. Sin embargo, tras su muerte en el 395, sus hijos Arcadio y Honorio heredaron respectivamente Oriente y Occidente, sellando la división permanente del imperio. Durante el siglo V, Occidente experimentó un declive acelerado. La economía se deterioró debido a la presión fiscal y a la caída de la producción, mientras que la burocracia y el ejército absorbían recursos crecientes. Los pueblos bárbaros, inicialmente integrados como foederati, progresivamente se convirtieron en invasores que asentaron sus propios reinos dentro del territorio imperial. Los visigodos, bajo Alarico I, saquearon Grecia y Roma en el 410, evidenciando la fragilidad del poder occidental. En Hispania, los vándalos suevos y alanos consolidaron su presencia, reconocida formalmente por Honorio, mientras que los visigodos bajo Ataulfo se establecieron en Galia con autorización imperial en 419 a través de su rey Balia. En 439, los vándalos liderados por Genserico conquistaron Cartago y debilitaron aún más la economía occidental. En 451, los hunos, bajo Atila, invadieron la Galia, pero fueron derrotados en la batalla de los Campos Cataláunicos por un ejército romano visigodo dirigido por Flavio Aecio. Atila posteriormente atacó el norte de Italia, pero su muerte en 453 impidió una consolidación duradera. La muerte de Valentiniano III
en 455 intensificó la crisis del poder occidental, dando paso a un periodo de emperadores títeres controlados por generales influyentes, como Ricimer, apodado el Proclamador de Reyes. Finalmente, en 476, Rómulo Augustulo fue depuesto por Odoacro, líder de los érulos, quien se proclamó rey de Italia. Aunque Julio Nepote reclamó nominalmente el título imperial hasta 480, el poder romano en Occidente se había reducido a un símbolo sin autoridad real. Mientras Occidente se desmoronaba, Oriente resistía. Constantinopla se consolidó como un centro político, económico y cultural, y las reformas de Diocleciano, junto con las políticas de emperadores cristianos como Constantino y Teodosio, sentaron las bases de un imperio bizantino duradero. La maquinaria administrativa, el control territorial y la identidad cristiana imperial perduraron hasta la caída de Constantinopla en el 1453. En síntesis, el Bajo Imperio Romano constituye una transición compleja. Mientras Occidente se fragmenta y sucumbe frente a los pueblos bárbaros, Oriente logra adaptarse y preservar las estructuras romanas, consolidando una tradición que perdurará durante casi un milenio más.